Bueno, último detallecito sobre el tema de la fricción, y nos ponemos a resolver un par de ejercicios. Es este que les decía de la fricción estática y la fricción dinámica. Y esto se ve en el ejemplo que les ponía en la diapositiva. Dice, si apretás demasiado el acelerador, las ruedas de tu auto resbalan y dejas una marca de neumáticos. Porque esto es mucho más dañino para las gomas que la conducción normal. ¿Por qué pasa esto? Si uno acelera en forma normal y las ruedas empiezan a girar, la fricción, que ahora voy a explicar un poquito más esto, la fricción que se genera es fricción estática, que a pesar de que es mayor la fricción estática, lo que tiene la fricción estática es que no produce desgaste porque no hay movimiento relativo y no hay liberación de calor, no hay pérdida de energía. En cambio, la fricción dinámica, que sería cuando la goma resbala con la superficie, sí genera calor y acaba de producir desgaste de las cubiertas. ¿Por qué pasa esto? Imagínense, si yo froto mis dos manos para generar fricción, enseguida me doy cuenta que las superficies se calientan. Y esto es lo que pasaba en la demostración que yo les di hace un ratito. Las moléculas chocan entre sí y generan calor. Y el problema del calor, lo vamos a ver más adelante cuando veamos temas de energía, es que el calor no es energía que se pierde, porque la energía no se pierde, pero se diluye de tal manera, por decirlo en términos sencillos, se diluye de tal manera que es difícil volver a utilizarlo. Esto es lo que sucede. Entonces, para eso es que sirve la rueda. Vamos un poquito más acá. Volvemos a la diapositiva original. ¿Para qué sirve una rueda? La rueda hace que al hacerse esta superficie, al hacerse esta superficie va renovándose todo el tiempo, esta rueda está girando y se va renovando la superficie, la fricción que hay entre la rueda y el suelo es siempre fricción estática, fricción que no genera calor, o por lo menos no en tanta cantidad. Imagínense que si en vez de frotar las manos yo hago con mis manos como una rueda, van a fijarse que no se genera calor. La fricción estática no genera calor, no hay pérdidas, entonces lo que sucede es que es más eficiente que la fricción dinámica, que no solamente me genera calor, sino que me va a generar desgaste entre las superficies. Entonces lo que hace la rueda es, al ir renovando continuamente la superficie en contacto, la fricción que se genera es siempre fricción estática. Todo muy lindo, pero hay un truquito para esto. Nos evitamos toda la fricción estática, la fricción dinámica en esta parte externa de la rueda. ¿Pero a dónde se fue al final esa fricción? Se fue a algún lado. Porque no podemos obtener nada gratis al final. En algún lugar estamos generando fricción dinámica. Y esto es en el eje. O sea, traspasamos todo el problema que tenía la rueda, la pasamos al eje. Pero la ventaja es que el eje primero tiene una superficie más pequeña, con lo cual es más fácil atender el problema, y yo lo puedo lubricar. Entonces yo lubrico este eje, lubrico el eje de la carreta, y logro que la pérdida de energía sea menor. Y si miran, este es el principio que utilizamos en un roulement. Fíjate, en un vehículo moderno, en vez de tener este eje engrasado, lo que vamos a tener roulements de este tipo, que lo que tienen, otra vez, dentro de sí, lo que tiene el mismo principio, son ruedas, o son esferas, o son cilindros, o es algo que está girando continuamente, de tal manera de no generar fricción dinámica. Es más, ¿cómo yo sé que un roulement no está funcionando bien sin necesidad de abrirlo? En una empresa voy con un termómetro infrarrojo, mido el roulement y si ese roulement está caliente, porque supongan que yo no lo puedo tocar, porque está en un lugar en movimiento inaccesible, mido con un termómetro infrarrojo y si registro todos los días y veo que hay un aumento de temperatura, ese roulement está a punto de fallar. Entonces hay que hacer un cambio. Bien, por último,
Antes que comience usted, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, los ejemplos difíciles quedan para ustedes, antes de que acometan los ejercicios propuestos. Ahí está, vamos a ver, otra vez tengo que... Vamos a resolver un par de ejercicios. Dice, un bloque de acero tiene un peso de 30 newton. Y este comienza a deslizarse sobre una superficie totalmente horizontal de madera. Con ello se produce una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 15 newton, como se observa en la imagen. Calcule el coeficiente de fricción estático entre el acero y la madera. Entonces, a ver, ahí estamos. Entonces, fíjense, tenemos mi bloque de acero, tiene un peso de 30 newton, con lo cual se genera una fuerza normal igual y opuesta de 30 newton, y me dice que genera una fuerza de fricción estática de 15 newton, que se opone a este movimiento. Entonces, esta es la fuerza que yo debería hacer para que comience a moverse. Calcular el coeficiente de fricción estático. Dijimos que la fuerza de fricción, vamos a ponerlo acá, y el coeficiente de fricción estático están relacionados mediante esta ecuación. Como esta fuerza de fricción se opone, esto es menos 15 newton, es igual a menos coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, 30 newton, y de acá el coeficiente de fricción estático es 15 newton dividido 30 newton, y esto es 1/2 o 0,5. Esto no les dije, pero fíjense que el coeficiente de fricción es un coeficiente, así que no tiene unidades, es solamente un número. En este caso es 0,5. Muy fácil el problema, pero es por lo menos para que vean cómo se usa la ecuación. Otro dice, al revés, calcular la fuerza necesaria que se necesita necesita aplicar a un mueble cuyo peso es de 450 newton, ahí tenemos el peso, para poder deslizarlo a una velocidad constante horizontalmente, donde el coeficiente de fricción dinámico es de 0,43. Me da el coeficiente de fricción dinámico, este es dinámico, si se acuerdan lo mismo, mu sub k, que es la misma, acuérdense esto es la letra griega mu, por si no lo sabían. Esto ya se comenzó a mover y se sigue moviendo, así que tengo que utilizar el coeficiente de fricción dinámico. Y la fuerza dice, calcular la fuerza necesaria. La fuerza necesaria va a ser igual o opuesta a esta fuerza de fricción que se opone. Fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción va a ser igual a menos el coeficiente de fricción dinámico en este caso por la fuerza normal. La fuerza normal es igual y opuesta al peso. Entonces acá es fácil, va a ser 0,43 multiplicado por 450 newtons. Está demasiado fácil, le hice los ejercicios. Les di uno un poquito más difícil para que resuelvan ustedes, pero cualquier cosa me preguntan. Esto me daría 193,5. Negativo, entonces quiere decir que la fuerza que yo necesito va a ser de 193,5 newton positiva, digamos, hacia el otro lado. Son fáciles para la ecuación, quizás hay una pequeña vuelta que ustedes van a tener que pensarla en uno de los ejercicios que yo les propuse. Entonces, ahora sí, los divido como siempre. Para terminar la clase resolvemos los problemas que yo les pasé, que la mayoría de ustedes ya están ahí en el